humanidad. Fernando, buenas tardes. Julio, querido, un abrazo grande desde Buenos Aires, saludándote a ti y a toda la audiencia de Astillero. Bien, Fernando, muchas gracias. Fernando, ¿qué información, qué contexto y sobre todo, qué trascendencia y qué advertencias podemos tener respecto a la elección de Colombia, que ya tiene resultados provisionales y sujetos a revisiones e impugnaciones, pero que va avanzando la instalación de la ultraderecha en Colombia? Fernando. Pues la primera advertencia, en todo caso necesaria, Julio, es que seguimos atrapados en esta emboscada que representan las democracias burguesas. Y seguimos siendo presas, seguimos siendo, en todo caso, víctimas de un modelo de procesos electorales que ya está probado y reprobado, que está infestado, intoxicado de episodios y de momentos de franca y compleja corrupción y de alteraciones de votos. En las horas recientes han aparecido ya varios documentos que podrían considerarse evidencia de camionetas llenas con votos para el candidato de la ultraderecha colombiana. Hay muchos avisos que se han venido dando durante toda la semana, advertencias para tomar precauciones, advertencias para verificar precisamente el destino tanto del proceso mismo del depósito de los votos, como después de su traslado y después de su conteo. De modo que en este momento en el que todavía estamos en un momento, digamos, de pre-evaluación, de conteo final, sabremos quizá en un día o dos, 3, quizá cuanto más, sabremos el resultado final, pero también sabemos que hay una panorámica de un voto dividido, que hay un paisaje complejo de un proceso electoral que está dividido en tantos casi iguales, y que en esto hay que preocuparse porque si bien es cierto que las condiciones no han sido iguales para los candidatos, si bien es cierto que ha habido operaciones incluso de injerencia transnacional, Estados Unidos ha metido la mano de manera absolutamente obscena en este proceso colombiano, hemos visto episodios tan escandalosos como lo que debe llamarse el Honduras Gate, con la intervención del propio presidente argentino Milei, que se atrevió a poner ya de su alcancía algunos $300,000 con la advertencia de sumar más a una operación de ataque contra el presidente Petro y, bueno, en general contra la izquierda colombiana. En fin, así que, en todo caso, si esto constituye una agresión, esta Honduras Gate y este proceso tan cuestionado a estas horas en Colombia, tan cuestionado, repito, porque está intoxicado de episodios que acusan eso, que acusan fraudes, que acusan pues eso, corrupción electoral gravísima, en más de un sentido tiene que ver, Julio, con estar atenidos a estos modelos de democracia burguesa que ya sabemos a dónde nos conducen, que ya sabemos de dónde se manipulan, de dónde se operan en lo oscurito, dicen algunos, en fin, que ya sabemos que están intoxicados de todas las manías y todas las corruptelas que ya conocemos. De modo que el ataque es directamente, sí, contra la democracia colombiana, pero también, Julio, no se nos olvide, también contra los recursos naturales del pueblo colombiano, también o abusando o pretendiendo aprovecharse de la posición geopolítica de Colombia, y desde luego poniendo también una nota de advertencias y de amenazas contra toda la región, especialmente Venezuela, que es vecina de este país. Fernando, y pues pareciera que México se va quedando como una excepción en cuanto a gobiernos progresistas en la región de Latinoamérica. Vienen las elecciones en Brasil, donde también puede intentarse
el mismo modelo de intervencionismo directo e indirecto de Estados Unidos, el impulso artificial, pero muy acompasado de opciones de derecha y de ultraderecha. ¿Qué pensar desde México, que pareciera estar en la siguiente mirilla de este tipo de acciones de intervencionismo económico, político y electoral, Fernando? Pues, entre otras cosas, echar las barbas a remojar, Julio, ¿no? Poner las barbas a remojo, porque lo que tenemos es, eso sí, ya un mapa de evidencias en los que a mí particularmente me llama la atención. En todo caso me interesa mucho seguir, estudiar, analizar lo más a fondo que se pueda, que es que las izquierdas no están llamando a un debate sobre un nuevo modelo de democracias en el que efectivamente haya una transformación, no solamente de los procesos electorales, sino de las formas de participación de las fuerzas políticas progresistas en toda la región. Me parece que hace falta ya una corriente importante de pensamiento político de fondo que se inspire en la urgencia de valorar la voluntad democrática de los pueblos, y que en esa voluntad y en esa preocupación haya compromiso específico, porque en las próximas agendas de los procesos electorales no se excluyan los movimientos sociales y las tantas luchas que hay en todo el continente, hoy por hoy marcando lo que creo que es la agenda profunda, la agenda de las bases. Hay en este continente ahora mismo, según algunas cuentas que yo he podido consultar, más o menos 460 huelgas en todo el continente, campesinas, obreras, universitarias, de artistas, de científicos, incluso de intelectuales que están presentando frentes de análisis y de denuncia precisamente contra la violación, pues, a los procesos democráticos. Y yo creo que esta es una de las tareas de urgencia inmediata: generar un gran debate continental sobre hacia qué democracias debemos dirigirnos para frenar esta circunstancia de que tipos como Milei o tipos como este candidato colombiano, con el conjunto del histrionismo circense con que se movilizan, de la actitud ofensiva, de la actitud francamente irrespetuosa que tienen permanentemente contra las fuerzas populares de cada país, no tengan posibilidad de acceder, en tanto que no tengan una plataforma efectivamente política que se involucre con los problemas reales del país, ni siquiera con la solución de los problemas más urgentes y más históricos. Entonces creo que ahí hay una tarea, repito, central, que a mi entender no puede esquivarse ya de ninguna forma, que no hay oportunidad, que no hay posibilidad de que ningún frente, llámese progresista, llámese de izquierda o como quiera cada cual caracterizarse, que no ponga como tarea urgente un debate profundo sobre el modelo democrático en el que vamos a movernos. Para algunos casos hay poco tiempo, para algunos casos es inminente el proceso electoral, ya mencionas a Brasil, pero incluso con este escenario me parece que debería tenerse ya por necesidad una agenda profunda, un punteo profundo que revise primero transparentar el financiamiento de la política. Es una tarea de urgencia para poder comenzar a discutir hacia dónde tienen que ir las democracias latinoamericanas hoy por hoy. Y transparentar el financiamiento de la política, que por cierto no es suficiente, porque de nada nos sirve saber que en algunos países incluso está pensándose en legalizar las contribuciones de las empresas privadas o las contribuciones de algunos individuos que desde su bolsillo o desde el dinero que tengan bien o mal habido, puedan ser contribuyentes a las campañas diversas. Eso tiene que esclarecerse, tiene que regularse, tiene que legislarse incluso, y te repito, yo no estoy viendo dónde está en este momento, dónde están las fuerzas que se están sentando para una revisión latinoamericana en las distintas plataformas que hay creadas hace muchos años, pero ni siquiera en la vocación de crear una nueva plataforma para la circunstancia actual. Transparentar el financiamiento de la política tiene que ver también con transparentar el currículum de los políticos, con transparentar su historial, sus propuestas,
qué los hace, en todo caso, qué los legitima, más allá de la simpatía circunstancial o coyuntural que logran por algunas televisoras o por algunas redes mediáticas o de plataformas digitales. Más allá de eso, efectivamente, ¿qué cosa han hecho en términos de su contribución al enriquecimiento, a la mejoría de las condiciones en que viven los pueblos? Hay una tarea larga, pues, Julio, que me parece importante, y Colombia hoy por hoy nos obliga a sentarnos a discutir. El propio presidente Petro en más de una ocasión ha llamado, ha dicho en algunos discursos, lo recuerdo en la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum, en una conferencia que dio allá en la Ciudad de México, lo escuché insistir en que los modelos democráticos tienen que entrar en un proceso de transformación, pero en la práctica no lo hemos visto. Y eso me parece es parte de la responsabilidad de por qué y cómo están hoy por hoy los resultados. Sí. Fernando, gracias por esta oportunidad de escucharte y de compartir estos micrófonos. Estamos en México justamente en el proceso interno de postulación de candidaturas a gobiernos de los estados y luego vendrán de otros cargos, y sigue en México pues en la mira de Estados Unidos, aunque estamos ya con muchos temas caminando. Pareciera que en el fondo la 4T, así llamado este proceso, pues tiene mucho que hacer y mucho que discutir, con mucha presión encima. Para ir cerrando, ¿cuál es tu opinión sobre este momento político de México, Fernando? Mira, Julio, yo insisto en que la Cuarta Transformación es un gran movimiento de masas que a México le está abriendo las posibilidades y las condiciones para profundizar. Prefiero la palabra para radicalizar los debates frente a los viejos modelos y las viejas herencias que tenemos del priismo, del panismo, etcétera. Que el movimiento de masas que se llama Cuarta Transformación, además cuenta hoy con un partido político, Morena, que tiene un montón de problemas internos porque hay contradicciones insalvables, porque hemos visto la aceptación y apoyo de personajes que simplemente no tendrían cabida bajo ninguna lógica básica de un proceso de transformación como el que implica la Cuarta Transformación en general, que además la Cuarta Transformación como movimiento de masas amplio incluye un gobierno que hoy está ejerciendo una gestión que más y menos tiene también sus tropiezos, sus contradicciones, sus atrasos, tiene deudas importantes que saldar este gobierno precisamente con los que son la tesis central del proyecto, que son los pobres, primero los pobres, se dice por el bien de todos, y en eso todavía no vemos realmente saltos cuantitativos ni cualitativos suficientes, y esto puede tener un significado también en los procesos electorales. Yo creo, Julio, que además la Cuarta Transformación incluye otras fuerzas que no son ni Morena y no son el gobierno, que también tienen otras posiciones, incluso críticas, absolutamente necesarias, a mi entender, que además este movimiento de la Cuarta Transformación, sin pensamiento crítico, se vuelve inútil, se anula. A mi entender, la militancia hoy adquiere una definición nueva, de nuevo género, porque tiene que ser una militancia muy crítica, muy participativa, muy activa en la visión y en la revisión de los aciertos, sí, pero fundamentalmente de las deudas y de los errores. Entonces, uno de ellos, llamativo como pocos, es el del chapulineo, que ha permitido también encontrarnos con contradicciones y con retrocesos muy significativos, yo digo que también peligrosos. Este es el paisaje en el cual creo que la propia Cuarta Transformación necesita radicalizarse y necesita incentivar por todos los frentes y por todos los lados pensamiento crítico de quienes, incluso teniendo visiones críticas frente al partido de Morena o frente al gobierno, quieren y tienen la responsabilidad histórica de participar en el gran proyecto de masas de la Cuarta Transformación. Pero además es que, según mi entender, es la única salvaguarda posible frente a las manías injerencistas de la propia Casa Blanca, que a estas horas no hay que ser muy adivino, ya sabemos por dónde van a proceder en las siguientes semanas. Van a querer incentivar un clima en el país de violencia, un clima en el país en el cual se acuse a la propia presidenta Sheinbaum de autoritaria y al mismo tiempo de débil. Es una paradoja porque es justamente el retrato de Donald Trump, ¿no? Es como proyectar su propia personalidad frente a la líder de la presidencia y del movimiento en México. De modo que me parece, Julio, que hay condiciones suficientes para que haya preocupación
y sobre todo para abrir más debates y profundizar, digo radicalizar la crítica, porque una militancia sin proyecto y sin fortaleza y sin organización crítica, una militancia abierta que quiere sustentar un movimiento de masas como este, si no despliega una fortaleza, repito, crítica, con base científica, con base en la experiencia, con base, en todo caso, en la revisión profunda de cada uno de los aspectos de la democracia del país, se vuelve inútil, se vuelve a mi entender, se vuelve una tara. Y creo que esta es la hora en que añadirle, por el bien de todos, necesitamos una movilización de masas crítica, profunda, que no admita y que no permita los tropiezos, ni los errores, ni las amenazas, ni los riesgos que puede producir una decisión equivocada en las candidaturas, pero sobre todo en los programas que se van a sustentar. Y ahí tenemos todavía mucho que discutir. Hay que saber si los programas pasan por consensos populares de base, efectivamente. Hay que saber si los programas incluyen la agenda de las luchas. Hay que saber si los programas se identifican y se representan con candidatos que sean efectivamente salidos de esas luchas. Y todo eso, si no se logra, de verdad que creo que constituye un riesgo en el muy corto plazo. Fernando, pues como siempre, muchas gracias de estar con nosotros en esta ocasión. Gracias y seguimos atentos a lo que vaya sucediendo en el contexto latinoamericano y el mexicano. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación, Julio, y un abrazo siempre. Hasta luego.